las manifestaciones se van a transformar en unos ataques bajo nuevas modalidades cuando estamos en presencia de una entidad o cuando ingresamos a un lugar que está siendo ocupado por la misma, pero que a diferencia es una energía totalmente pasajera. ¿Un muerto? Probablemente no. Bienvenido a lo paranormal. ¿Qué tal? Mi nombre es Nicolás. Han pasado varios meses desde que comenzamos a narrar, ya sea conociendo o volviendo a recordar, todas las películas nacidas bajo el título Poltergeist. Esta saga consta de la trilogía original y de aquel desastroso remake. Pero hoy es el momento donde vamos a comenzar a adentrarnos en las profundidades de todos estos fenómenos que el cine buscó plasmar para ver qué tan reales pueden llegar a ser. Estoy bastante feliz, veremos cuánto me dura, así que por todo esto les doy la bienvenida a la emisión número 13 de Hablemos desde la Parapsicología. Hoy, Fenomenología, parte 1. Si todavía no viste los 4 videos anteriores de esta serie, que te entiendo, te recomiendo que lo hagas, así que estará apareciendo en pantalla la tarjetita con la lista de reproducción que te llevará directamente a ellos y también la tendrás enlazada en la descripción de este video, porque sin todo ese contexto quizá se te dificulte un poco entender todo lo que viene a continuación. Llegados a este punto, yo podría decidir torturarlos, exponiendo cada manifestación, cada evento extraño, cada pequeño detalle, de forma cronológica, por orden de aparición y respetando también el orden de las películas. Pero no terminaríamos más. Así que voy a intentar englobar todos aquellos fenómenos que tienen algunas particularidades en común, para irlos desarrollando poco a poco. Pero para hacerlo vamos a tomar de referencia, al menos por ahora, únicamente la trilogía original, dejando el remake y su historia para otro momento. Porque, considera, después de tantos guiones, tantos videos, tantas veces que tuve que ver las películas, las grabaciones y las ediciones, no sé vos, pero un poco de cariño le tomé a la familia Feeling por más de que algunos miembros me parezcan desagradables. Y recobrando algo de normalidad de esta serie, prepárense, porque esta noche las carteleras han vuelto. Vamos a comenzar por un hecho fuerte. Alrededor de las 3 películas siempre tenemos un gran estallido de energía que nos indica que las manifestaciones se van a tornar mucho más violentas. En la primera esto sucede a través del televisor, en la segunda a través del teléfono y en la tercera a través de los espejos. La primera decepción es que esto en la vida real no sucede, o al menos no de esa forma. Sí existen preanuncios que sirven de antesala para saber que las manifestaciones se van a transformar en unos ataques bajo nuevas modalidades. Pero esto, el 90% de las veces, no es algo tan evidente. La energía o el cúmulo de muchas energías, para comenzar, es invisible ante nuestros ojos. Lo que puede suceder es la ionización del ambiente que traiga consigo cambios electromagnéticos y también desperfectos o falos eléctricos que sí podemos comprobar a simple vista sin ninguna aparatología. Estamos hablando de luces que parpadean o que se encienden y apagan solas, e incluso la rotura o la explosión de las lámparas. Hay gatos peleándose afuera.
En el peor de los casos, si la carga en verdad es muy grande, lo único que veríamos es una suerte de electricidad estática, soltando chispazos que no involucran la interacción entre seres vivos, ni tampoco de estos para con el ambiente. Incluso podríamos llegar a sentir un cambio abrupto de la temperatura, ya sea a muchísimos grados más o muchísimos grados menos, cuando estamos en presencia de una entidad o cuando ingresamos a un lugar que está siendo ocupado por la misma. Este fenómeno se conoce como termogénesis, existe, es real, es medible y es comprobable y registrable a través de cámaras térmicas y sensores infrarrojos. A esto le vamos a sumar también que este flujo de energía suele venir acompañado de una ráfaga de viento inexplicable, de la que ya hablaremos, y en el caso de la primera y segunda cinta, de una gran tormenta y temblores. Por suerte, esto no sucede de esa forma porque, imagínate, si pudieran afectar a tal magnitud nuestra dimensión tan material, ¿crees que te pedirían permiso para hacer absolutamente cualquier cosa? Si en el caso del viento lo llevamos a una brisa, que es un poco más verídico, este sí es un fenómeno que puede suceder siempre que hablemos de un entorno cerrado y sin corrientes de aire activas. Demostración simple. Si estando solo en una habitación sentís una brisa que hace mover las cortinas, colgantes o cualquier cosa similar, antes de pensar que es algo paranormal, primero, pensá y cerciorate de que todo esté cerrado, puertas, ventanas, y que no tengas ningún electrodoméstico que involucre ventiladores o aires acondicionados, liberando aire. Si todo esto se cumple, y estás seguro de lo que sentiste, y no es producto de tu respiración ni de algún espasmo muscular involuntario, sí, estás ante un hecho paranormal. Estamos hablando de que hay algo en ese ambiente moviéndose y tiene la suficiente energía como para demostrar que se está trasladando de un lugar a otro. Ahora, si todas estas condiciones no se cumplen, lo ideal es ir a la explicación más sencilla. Es como si yo ahora dijera que estoy sintiendo una brisa inexplicable. Esta casa tiene casi 50 años. ¿Vos creés que mi enorme ventanal cierra de manera perfecta y hermética? No. En mi caso de sentir algo así, si no puedo demostrar que de verdad es paranormal, quizá solamente sea un cobarde. Ahora, si mi situación edilicia fuese otra, y esto sucede, e incluso si sucede de manera un poquito más recurrente, bienvenido a lo paranormal. Bien, como primer paso, vamos a volver a aclarar que bilocación y teletransportación no son lo mismo. Bilocación es que un mismo objeto o persona esté en dos lugares de manera simultánea interactuando con esos dos entornos. Mientras que la teletransportación es que un objeto, sea una persona o una cosa, desaparezca de un lugar y aparezca súbitamente en otro. Pero vayamos primero al concepto de bilocación. El mismo es muy viejo, lo conocemos gracias a algunos registros históricos, pero lo cierto es que no sucede. En nuestros tiempos no hay ningún caso documentado de bilocación, ni siquiera es un término que se siga empleando. Y esto me hace suponer que quizá nunca existió y se utilizó este concepto de una manera conformista para dar una explicación capaz de justificar algún hecho de aquel entonces. Pero personalmente siento que no es algo real. Considero
que quizá es una forma un poco antigua, si se quiere, de querer hablar de las proyecciones astrales. Pero ese término, que ya lo exploraremos alguna vez, es bastante diferente, aunque, en definitiva, si se hace de forma consciente y durante la vigilia, sí se podría estar en dos lugares al mismo tiempo e interactuar con ambos entornos. Punto aparte, y muy fuera de todo este tema. Hace poco fui al cine a ver La Noche del Demonio número 5. No lo sé, son muchas películas. Y es la primera vez en toda la saga que utilizan el término proyección astral. Gracias por haberlo utilizado. Puedo o no estar de acuerdo con la forma, pero el término en ese contexto sí aplica. Si quieren que hablemos de esto en mayor profundidad, déjenmelo saber a través de comentarios. Y ahora lanzó una pregunta al aire. ¿Vimos alguna bilocación a lo largo de esta trilogía? No. Vimos teletransportaciones. Si se quiere, un poco sí. Podríamos decir que Caroline es teletransportada en su armario hacia otra dimensión donde se puede manifestar. Sabemos que Diane, al intentar rescatarla, es teletransportada también. Sabemos que en la segunda película ambas son teletransportadas a la fuerza y luego se les unen Robbie y Steven. Y en la tercera, bueno, ¿quién no fue teletransportado durante la tercera película? Un recurso muy mal utilizado. Ahora, si volvemos a la teletransportación, no creo que sea real. No conozco ningún caso. Y, de ser cierto, que me encantaría que sea cierto, yo ahora mismo estaría en el hemisferio norte del mundo persiguiendo al verano. Pero acá me ves. Con frío. ¿Y qué pasa con las desapariciones? Son pocos, pero existen casos donde podemos decir que alguien desapareció sin dejar rastro alguno. Pero investigar hechos del pasado con nuestra mirada actual, con nuestra información actual y con nuestras nuevas metodologías es muy complicado y personalmente creo que es poco útil o poco efectivo porque no podemos hacer una investigación de campo en el lugar porque ¿qué pruebas han quedado? Si quedaron o ya están contaminadas o fueron destruidas o quizá nunca hubo una prueba como tal. Y eso sin contar que si de desapariciones hablamos, siempre hay alguna persona con un interés particular en que esos hechos no se investiguen. Tristemente, hoy no vamos a descubrir qué le pasó a Amelia Earhart, y eso que su caso es muy curioso, pero no creo que sea un caso paranormal. No creo que ella haya sido teletransportada a otro lugar, a otra dimensión o a otro plano. Ya que estamos en este mood, veamos. En la sala, ¿hay alguien que sepa qué hay después de la muerte? Si el más allá existe, si tan siquiera hay una luz espectral. No. Lo que tenemos son mitos, leyendas, experiencias y creencias, pero nada muy comprobable. Los únicos registros que podemos manejar al respecto son las SM o experiencias cercanas a la muerte, pero basta con seleccionar 5 o 6 historias distintas para ver que sus protagonistas no las viven de la misma forma. No ven lo mismo, no sienten lo mismo y no experimentan lo mismo.
Entonces no hay un patrón concreto más allá de haber sufrido un accidente o una enfermedad y estar al borde de la muerte. Neurológicamente hablando, todo esto podría ser el producto de la ideación subconsciente que el cerebro activa para que podamos soportar o suprimir tanto dolor físico. Pero es muy curioso que este escenario que vemos siempre esté muy vinculado a lo que creemos. Por ejemplo, si yo pienso que al morir voy a ver a mis seres queridos que se me adelantaron en el camino, en una experiencia cercana a la muerte, mi cerebro va a recrear ese escenario. Lo mismo pasaría si creo que al morir no hay absolutamente nada. O si creo que voy a ver un túnel con una luz al final del camino. Personalmente, si considero que el más allá existe, no me entra en la cabeza que sea algo que se amolde específicamente a cada uno de nosotros. Sería muy idílico, pero también muy aburrido. De existir más allá de todo lo que sabemos y de nuestros razonamientos, creo que habría de ser algo universal. Pero hoy no va a ser el día en que traiga la tabla Ouija para preguntarle a Víctor Sueiro si ahora que de verdad falleció, ve lo mismo que veía en sus ECM. Pero si quieren que algún día hablemos al respecto, comenten. Volvamos a las películas. Las tres comparten estos ítems y entre sí existen muchas similitudes. Parapsicológicamente hablando, la rotura paranormal de objetos existe y es comprobable siempre que podamos descartar toda interferencia humana, animal y de un medio ambiente exacerbado. Podríamos tomar de ejemplo el vaso de vidrio que se le rompe a Robbie en la primera película. Ya sabemos que de por sí el vidrio no es un material tan resistente, pero veamos. Esto podría deberse a un choque de temperatura si el fluido estaba mucho más frío que el recipiente. Sí, podría suceder físicamente hablando, pero es algo que sucede de inmediato y no un tiempo después. Podemos descartar cualquier interferencia ajena a Robbie porque nadie más lo estaba manipulando. Únicamente lo tenía él. Pero también podemos descartar un hecho de torpeza porque vemos que no lo impacta al vaso contra ningún otro objeto. Simplemente el mismo estalla. Si a esto le sumamos el factor de que el vaso estaba completa y perfectamente sano, sí, podríamos decir que es un evento paranormal donde entraría en juego o la influencia energética de la persona que está manipulando el objeto o la influencia energética del ambiente donde ese objeto está presente. Pero como es un hecho único que no se vuelve a repetir, no tiene tampoco mucho sentido sobreanalizarlo. Preocúpate si una buena noche te despertás porque toda tu vajilla está explotando en 1000 pedazos sin ninguna causa física. Si llevamos esta clase de roturas a los espejos de la tercera película, volvemos a lo mismo. Si no estoy ahí para comprobar que nadie fue un energúmeno dándole con toda su furia a los botones del ascensor como para romperlo, si no sé si es un problema material del edificio o si el mismo se está asentando, si no tengo toda esa información, decir que es paranormal solo porque sí no es muy correcto, pero queda a la libre interpretación de cada uno. Ahora, ¿es posible la rotura paranormal de objetos? Sí. He sido testigo directo en al menos
2 oportunidades, una de las cuales me dejó una secuela bastante interesante, que no viene a caso, pero de ahí el más a que este solo fenómeno se exacerbe de tal magnitud que destruya una casa completa, lo siento, pero en este plano las demoliciones no las hacemos de esa forma. En la categoría ruidos vamos a incluir todos los golpes, pasos, arañazos y cosas similares. Todos estos fenómenos se encuadran bajo el término torbismo o tiptología. Si no es una persona caminando, si no es una persiana golpeteando la ventana y si no es un gato arañando el mueble, y todos sus derivados como una persiana caminando, un gato golpeando la ventana y una persona arañando un mueble, estamos dentro del torbismo siempre y cuando agreguemos que estos ruidos inexplicables sí siguen cierto patrón de conducta y alevosía, ya que acá pasaríamos del hecho de hablar meramente de manifestaciones de energía como tal, a hablar de manifestaciones de fantasmas, espíritus o paquetes de memoria. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, estamos hablando de una energía caótica que no depende ni de una persona viva ni de una persona muerta. Y si bien la misma puede despertar y provocar toda esta fenomenología, lo cierto es que incluso si puede llegar a causar daños materiales o daños físicos, no quiere hacerlo, porque es simplemente una energía, llamémosle desordenada. No tiene intención, no tiene deseos de hacer lo que hace y principalmente tampoco se rige bajo ninguna lógica. En cambio, si hablamos la energía de una persona viva o de la energía de un paquete de memoria, todo esto cambia. Y determinar de qué grupo estamos hablando es lo más importante, porque este segundo sector sí puede seguir una lógica para comunicarse y probablemente quiera algo de nosotros. Y nos conviene prestarle atención, sobre todo para que cese en su accionar. En esencia, esto hace que algunas veces estas manifestaciones sí tengan un objetivo y una causa razonable dentro de lo paranormal. Me voy a suponer muerto por un momento. Qué mal quizás no me vendría, pero bueno. Si yo en este estado me quedo vagando, me quedo en este plano y veo que alguien compró mi casa y está hurgando en lo que fueron mis cosas, yo no es que voy a... moví una cortina para ver si se da cuenta de que estoy acá y que no me gusta lo que está haciendo. No. No tengo tiempo, o sí, qué sé yo, estaré muerto, pero lo que no tengo es paciencia para entrar en esos juegos psicológicos. Yo agarraría un objeto contundente y se lo arrojaría directamente a la nuca para que el mensaje amenazante sea lo suficientemente claro. Eso de decir, voy a tomar las cosas con calma y esta noche mientras duerme, me voy a encerrar en el baño a practicar zapateo americano mientras pego grititos de emoción, no da conmigo. Y eso que la imagen mental de este suceso es bastante divertida y quizá una vez muerto sí decida hacerlo, pero por lo pronto no me juzguen por ser un futuro fantasma que pone límites claros. ¿Se dan cuenta entonces de cuál es la lógica de mi manifestación? Que esa persona deje de hacer lo que está haciendo y que puntualmente se vaya y desaparezca de mi propiedad. Porque puedo ser un muerto muy territorial, ahora que lo pienso. A eso me refiero. Cuando sucesos de esta clase acontecen, es a estas particularidades a lo que hay que prestarles atención. ¿Cuándo empiezan? ¿Por qué? ¿Qué se supone que estábamos haciendo cuando ocurrieron? Porque si es algo sumamente eventual, podemos hablar de una energía desorganizada.
Pero si lo pensamos con mayor atención, quizá sí estamos hablando de la presencia de un muerto. Y créeme que en esos casos, esta es la primera información que querés tener. En las cintas todo esto es recurrente, así que no me voy a detener en una escena en particular, pero sí, estos fenómenos existen y si revisamos tanto la historia normal como las historias dentro de la parapsicología, todo este tema del torvismo y los golpes fue muy utilizado en el auge del espiritismo para comunicarse, justamente con personas que estaban del otro lado. Ya sabes, un golpe sí, dos golpes es no, y zapateo americano es que probablemente soy yo muerto divirtiéndome. Pero más allá de todo esto y para llevar un poco de tranquilidad, pongamos en claro lo siguiente. A la gran mayoría de seres humanos nos ha pasado de escuchar golpes o pasos o que se arrastra una silla o un mueble sin que nadie lo esté haciendo. Pero que esto suceda no significa que necesariamente es un fantasma o un muerto que intenta comunicarse o que intenta expresar algo. Espero que haya quedado en claro que hay remanentes energéticos que pueden actuar de esta forma, pero precisamente de una forma totalmente arbitraria y un tanto enloquecida, pero que a diferencia es una energía totalmente pasajera. ¿Un muerto? Probablemente no. Aprendamos todos a vivir con esto para que una vez que terminen este video se vayan a hacer sus vidas tranquilos. Porque si nos ponemos a preocuparnos qué tendría que hacer yo cada vez que estoy grabando y ocurre un festival de ruidos sin previo aviso y que no tienen una explicación física ni dentro de esta habitación, ni dentro de esta casa, ni tampoco a nivel exterior. A decir verdad, acabo de escuchar justamente uno. Ya estamos acá. ¿Hago la prueba? Sí, ¿por qué no? Un golpe es sí, dos golpes es no. ¿Querés hablar conmigo? Creo que me cortó la llamada. Lo siento. He fracasado. Lo intenté y fracasé. ¿Qué estaba haciendo yo? Fracasando. Para ya cerrar con este grupo, nos queda hablar de todo lo involucrado con el mobiliario. Desde sillas hasta cubiertos doblados, hasta muñecos que por ahí un poco quieren asesinarte. Como no existe un término que englobe todo esto, vamos a ir de a poco y primeramente quisiera hablar de una cuestión material completamente física y normal y que nadie puede desmentir porque, por Dios, terraplanismo no, gracias. Pero hay materiales que son perfectamente conductores de energía, como por ejemplo de la energía eléctrica. Ahí podemos encontrar el metal y muchos otros derivados. Y en cambio hay otros materiales que son aislantes o su capacidad de conducción es mínima e insignificante, como por ejemplo la madera. Entonces, teniendo todo esto como punto de partida, si la electricidad puede fluir e influir sobre ciertos elementos materiales, obviamente una energía desencarnada puede hacer lo mismo, no operando de la misma forma, pero sí puede influir y afectar. Entonces sí es mucho más loable ver a un muñeco que funciona a baterías encenderse solo, que no que una silla de madera simplemente se mueva y ya se deslice por el piso de la cocina. Además, imagínate, sería muy divertido un muerto con aspiraciones de decoración de interiores y que de golpe te reforme la cocina. Ojalá, pero no pasa.
Como tampoco es muy loable que un muñeco de felpa, bueno, ya se pueden imaginar de lo que estoy hablando. Pero del payaso voy a hablar más adelante, que tengo un par de cositas interesantes que decir. Hablemos de los cubiertos. Sí, aparecen doblados de repente. ¿Podemos hablar de telequinesis? Sí, perfectamente. Es una capacidad real, tristemente poco estudiada, tristemente poco desarrollada, pero existe. Volvemos al tema de la conductividad energética sobre ciertos materiales. Supongamos, porque la verdad no recuerdo, que estos cubiertos son de metal. Podría suceder que la energía psíquica de Robbie o de alguien presente en esa mesa esté impactando sobre los mismos. Sí, como también podría ser, como en el caso del vaso, la energía propia del ambiente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie estaba usando la telequinesis, nadie es Carrie durante su baile de graduación, y el tema de los cubiertos doblados es más que nada un chiste o una parodia a todos los mentalistas que en aquel entonces, estamos hablando de los 80 más o menos, aparecían en televisión demostrando sus capacidades para influir de esta forma sobre esos mismos objetos, aunque la gran mayoría de las veces solo estábamos en presencia de un buen acto de ilusionismo, pero no siempre de telequinesis. Terminemos con el mobiliario, hablando de la habitación de los niños y de la cochera. Película número 1, película número 2 respectivamente. Espacios llenos de manifestaciones de objetos en movimiento y o en funcionamiento. Puede pasar a tamaña magnitud. Espero que no. Existe una posibilidad de que sí. Así como no sé cuántos muertos entran en 80 hectáreas, no sé cuántos muertos podrían entrar en una habitación para que cada uno se encargue de mover una cosa diferente. Pero de ser ese el caso, y si te llegase a pasar realmente una situación así, vuelvo a decirte algo que te dije en el principio: abandonate a la situación, déjate fluir, porque si pueden poner en marcha más de 15 objetos a la vez, con vos podrían hacer absolutamente lo que quisieran, y llega un punto que ante estos casos, si no podés huir y no los podés enfrentar, no te resistas o, no sé, intenta tener la convivencia más amena que puedas. Porque no pinta muy bien la cosa. Tenemos dos modalidades de materialización. Podemos empezar por el reloj y esos objetos que caen y aparecen de golpe, y podemos teorizar que eran pertenencias de los cuerpos que estaban enterrados en lo que supo ser el cementerio. Ahora quisiera yo que de golpe me apareciera acá sobre la mesa $100. Tampoco hay que ser codicioso y hay que empezar de a poco. Ven los $100, porque yo no. Sin embargo, sí hay casos de objetos que aparecen y desaparecen, pero por lo general tendemos a intentar normalizar estas situaciones para vivir
sin una preocupación extra como el suponer que de golpe solo somos moléculas a la merced de muchísimas otras cosas peores y más terribles. Lo que le decimos la insoportable levedad del ser. Todos hemos perdido algo que de golpe, tiempo después, hemos encontrado en un lugar donde jamás lo hubiésemos dejado. Y si de esta ecuación sacamos que otra persona lo haya movido, o que nuestra memoria, nuestra mala memoria, esté jugando con nosotros, sí, tenemos un evento paranormal porque se escapa de la normalidad. Pero lo cierto es que este fenómeno, si se quiere, no es que sucede con tanta asiduidad a un mismo individuo, cosa de que podamos tener un material de estudio profundo y real de este caso e intentar determinar por qué le sucede. Insisto, son hechos aislados que ¿cuántas veces al año le puede pasar a un ser humano promedio? 5 o 6. Pero no es que te pasan las 5 o 6 veces juntas y al unísono. De esta vertiente también tenemos casos de yo tiré este objeto a la basura y fuera de mi casa y un buen día esta cosa vuelve a aparecer dentro de mi vivienda. Pasa más de lo que elegimos creer. ¿Por qué? Es la pregunta. Medítenla ustedes y cuando tengan una respuesta me avisan a ver a qué explicación podemos llegar. Mínimamente dentro del campo de la hipótesis. Pasemos a cuando Kane se materializa. Lo vemos usando un cuerpo muy similar al que tenía en vida, como un vapor que se levanta del sillón y como una bestia horrible y amenazante. Y de todas sus materializaciones, mi momento favorito es el momento bofetada. Pero bueno, no he visto dentro de la realidad todos estos ejemplos, menos partiendo o teniendo como base a un mismo paquete de memoria. Pero yo no diría que no es posible. Obviamente, una cosa es tener una visión de un espíritu o de un muerto. Una cosa incluso es que un muerto pueda tocarte, que a decir verdad, sí pasa, pero que adquiera cuerpo, que adquiera materia real, palpable, no. Eso sí que no. A decir verdad, ahora que me pongo a pensar, nosotros podemos ser tocados por ellos, pero nosotros no los podemos tocar a ellos. Pensaré al respecto. Bestias amenazantes y figuras de ese estilo... No voy a decir que no existen. Acá podríamos englobar también a la bestia que ve Diane en un momento o a la que ve Steven. Pero otra clase de materialización curiosa es lo que sucede con el armario cerca del final de la primera película. Esto está muy ligado, si se quiere, al ectoplasma. Ectoplasma, la sustancia que se supone queda, una sustancia física que queda luego de la presencia de un fantasma o de un muerto. También un concepto viejo, deben haber nacido los dos juntos, ectoplasma y bilocación. ¿Hay registro actual de algún ectoplasma? Me temo que no. Y no es porque hoy por hoy no estemos preparados con probetas o envases estériles para almacenar lo que sea durante una investigación. Simplemente no pasa. No sucede.
Así que no, lo del armario definitivamente tampoco es real. Ni para bien, ni para mal. ¿Cuál sería el para bien de que tu armario se transforme en algo que se asemeja a una garganta o peor, a un recto? No lo sé, pero no estoy acá para juzgar los gustos de nadie. ¿Qué pasa con las voces y gruñidos cuando no vemos de dónde provienen estos sonidos? Esto primeramente me lleva a las psicofonías, a las psicovideografías y también a las psicoimágenes. Estamos hablando de grabaciones de audio, grabaciones de video y fotografías donde aparece algo que a simple vista no podíamos ver en el momento real donde tomamos esa muestra. Pero ese es el detalle, que no lo podamos ver a tiempo real no significa que no esté presente en ese momento. Si bien habitualmente nos damos cuenta de la aparición de estos elementos, cuando un tiempo después estamos revisando fotos, videos o grabaciones, esto no significa que no podamos verlos o escucharlos a tiempo real, o sea, cuando están sucediendo también. Pasa algo similar como cuando hablamos de los golpes. Que esto suceda no necesariamente significa que estén permanentemente presentes en ese lugar o que tan siquiera quieran contactarse con nosotros. A veces esto simplemente sucede y justo esas presencias, digamos que estaban de visita en el tiempo indicado y en el momento justo. Si esto lo llevamos al caso del televisor o incluso al caso del teléfono, sí sabemos de dónde provienen estas voces o estas imágenes. De dispositivos electrónicos capaces de captar esta frecuencia y amplificarla. Pero seguimos sin saber de dónde es que realmente provienen. Si dentro de las manifestaciones sonoras tenemos voces que podemos escuchar simplemente en el momento en el que están sucediendo, y tenemos también otras que solo podemos escucharlas porque fueron registradas por ciertos artilugios, como en este caso un micrófono, la gran diferencia es la influencia de esa energía y el objeto sobre el cual decide influir o en su defecto que puede influir. Y ahí entraría también en juego el lugar donde eso está sucediendo. No es lo mismo que suceda en un espacio abierto a que suceda en un espacio cerrado. Voy a poner un ejemplo simple dentro de esta clase de manifestaciones sonoras. Ustedes me han visto que a veces mientras grabo escucho cosas y sé diferenciar si se tratan de cosas del ambiente normal, del exterior, incluso de los materiales de esta construcción, o si es algo más. Pero al mismo tiempo, muchas personas, desgraciadamente por privado, una lástima que no lo hayan hecho público en los comentarios, sí me han dicho que en tal video, en tal momento, se escucha una respiración, se escucha un susurro, se escucha un golpe. Y yo me quedo como... Pero a tiempo real yo no lo identifiqué. Y a veces sucede que ni siquiera cuando estoy editando un material lo escucho o le presto atención. Y obviamente estamos hablando del 99% de los casos donde el 1% que queda fuera es cuando yo, a propósito y a modo de chiste o para crear ambiente, en edición pongo algún sonido. Pero no es que yo edite tan bien como para que no sepan ustedes reconocer cuándo es algo hecho a propósito y cuándo es algo que simplemente sucedió. ¿Qué pasa con esto? Tenemos entonces cosas que podemos escuchar a tiempo real y otras cosas que podemos escuchar después, de las que no somos conscientes en el momento. Todo esto va a depender de la influencia de esa energía, de ese paquete de memoria y del objeto sobre el cual elija influir.
Podemos decir el micrófono como un artilugio o podemos decir directamente el ambiente. Probablemente esa sea la raíz de la diferencia. Si bien hasta ahora en mis videos nadie ha visto una presencia caminando por delante de la cámara, y créanme, no hay mucho espacio para que eso suceda, explíquenme, por ejemplo, por qué a veces la intensidad de la luz del aro, que todos saben que utilizo, cambia abruptamente si mis dos manos están acá y yo no estoy controlando el dispositivo, que a decir verdad ni siquiera está conectado a la electricidad, está conectado a la computadora que ustedes conocen. ¿La ven acá acaso? No. Está casi a 1 metro de donde yo estoy sentado. Y sin embargo es algo que sucede. También sucede con la cámara. Obviamente yo, como no tengo visor, no lo veo a tiempo real, pero editando es muy gracioso ver cómo de golpe el foco de la cámara cambia de objetivo radicalmente o cuando la imagen se vuelve borrosa, cuando físicamente es imposible que yo esté siquiera tocando o golpeando sin querer el trípode. Porque insisto, está verdaderamente a una distancia considerable. No será un muerto pasando delante del lente, pero probablemente esto sí pueda ser considerado como una psicovideografía. Ahora, saquemos de esta ecuación cualquier aparato electrónico e incluso cualquier ambiente con electricidad. Saquemos también nuestro subconsciente jugando con nosotros e incluso la sugestión. Durante un viaje, hace algunos meses, con mi pareja visitamos un lugar muy bonito, completamente deshabitado y en medio de la naturaleza. Y en un momento completamente normal, no es que estaba yo haciendo una invocación o un ritual, ambos al mismo tiempo escuchamos una voz bastante fuerte. Pero ahí no había nadie más que nosotros. Volveré a ese lugar algún día, a ver qué pasa. ¿A ustedes cuántas veces les ha pasado que, estando en sus casas, de golpe escuchan una voz familiar, no desconocida, que los llama por su nombre o por su apodo? Y cuando van a buscar a esa persona, al lugar de donde creen proviene esa voz, la persona portadora de dicha voz no está presente. ¿Es una psicofonía si lo pueden registrar en una grabación? Sí, pero también es una psicofonía, vuelvo a lo mismo, a tiempo real, que en este caso no necesariamente se trate de un muerto. Acá tendríamos que entrar en un tema un poco más complejo de la energía psicotrónica residual, pero es algo que haremos en otro momento. Pero que habitualmente sea esta energía residual no significa que de vez en cuando no sea alguien haciéndose pasar por la persona portadora de esa voz. Uy, ese golpe no fue planeado, pero quedó muy bien. Volvemos. Un golpe es sí, 2 golpes es no. ¿Querés aportar algo a este momento especial que estamos compartiendo? O sea que el chiste es única y exclusivamente interrumpirme. Sí, es que hay muertos que pueden ser así. ¿Cuántas personas vivas son así, que solo viven por y para importunar al prójimo?
En fin, ciertas presencias que usurpan identidades transitoriamente existen. Buena suerte con esa información. De todo esto y de las interrupciones, solo quiero que se queden con lo siguiente. Las psicofonías existen, junto con todos sus derivados. Las voces extracorpóreas también existen. Y sí, hay dispositivos electrónicos como cámaras, celulares, grabadoras, reproductores de audio que pueden ser objeto momentáneo de la influencia de un paquete de memoria. Habrá que determinar si es un hecho aislado o si de verdad es alguien que por alguna razón te está buscando. Tristemente, nuestro entendimiento actual de todos estos fenómenos es, si se quiere, muy superficial. Pero ya que vamos a cerrar con este tema, si no me crees, te invito a que esta noche, o cuando te sientas preparado, al irte a dormir, dejes prendida y grabando la grabadora de sonidos de tu celular. Y después me contás si escuchaste algo raro o algún sonido que no debería haber estado ahí cuando se supone que estás muy tranquilo, durmiendo, en soledad. Si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y dejarme tu comentario para que continuemos debatiendo sobre todos estos fenómenos, puesto que agosto tiene tantos martes que el día 29 tendrás la continuación de este tema. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso de que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias y denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y hasta pronto.